La continuidad de Majul 107.9, vamos a conversar con Julián Josovich, sé que se pronuncia Josovich, porque fue uno de los motivos de la conversación entre Majul y Milei, fue justamente eso. Primero lo saludamos a Julián. Julián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por el llamado. ¿Cómo va todo? Por favor, vamos a escuchar el audio, el momento en que eras invocado y que había una discusión, no una discusión, sino una corrección. Majul le corrigió a Milei cómo se pronuncia tu apellido. Escuchamos. Este chico Julián Josovich. Sí, Josovich. Sí. Perdón si lo nombré. No, perdón, yo también Julián, lo nombré mal durante mucho tiempo, creo que sí. Entonces, por ejemplo, él puso los distintos ajustes, digamos, del mundo. Y obviamente que el nuestro estaba entre los más grandes, pero eso sin contemplar lo del Banco Central. Este no es un tema menor. Ahí estaba la discusión entre Javier Milei y Luis Majul. Es Josovich, entonces, Julián. Es Josovich. Ah, es Josovich, o sea que le corrigió mal Luisito. Sí, no, ni el presidente ni Majul le acertaron. Pero bueno, está bien, entiendo que puede ser difícil, pero es Josovich. Josovich, perfecto. Incorporamos Josovich para... Igual no pasa nada, uno se está acostumbrado. Sí, por supuesto. De la rutina. En la escuela era común, digamos, ¿no? Sí, no, me han dicho de todo. No quiero ni decirlo, pero me han dicho de todo. Así que... Adelante. Pero bueno, Joso es más fácil, bien. Está muy bien. Julián, vamos a arrancar con la palabra del presidente como punto de partida, que tiene que ver justamente con el ajuste más grande, y él mencionaba unos gráficos que hiciste vos, creo que eran comparaciones de ajustes, ¿es cierto eso? Bueno, sí, no es un gráfico mío, yo tomé un gráfico de otro analista que se llama Adrián Jarregulier, que es el economista jefe de Facimex Valores. Él envía informes y demás, y yo en mi tarea periodística, digamos, lo difundo, pero bueno, básicamente ese gráfico al cual hace referencia el presidente, justamente habla de que la magnitud del ajuste que hizo la Argentina durante su gestión ha ido, digamos, ha salido de los parámetros en relación a los promedios históricos que han hecho los distintos países, tanto desarrollados como emergentes. Si no me equivoco, era de 1990 hasta la fecha, lo cual efectivamente convalida la hipótesis del presidente en relación al tamaño del ajuste. También lo que señala en Milei en esa conversación es que ese gráfico no toma en cuenta el ajuste llevado a cabo en lo que tiene que ver con la corrección de la hoja de balance del Banco Central, es decir, el déficit cuasi fiscal, lo cual, si se tomase en cuenta el desvío del ajuste de Argentina con relación al promedio, sería mucho mayor, es decir, la magnitud del ajuste es mucho mayor respecto de lo que mostraría ese gráfico. A ver, parece interesante explicar un poco mejor esto, Julián. O sea, primero se habla de un déficit, lo que entra y lo que sale en la Argentina en términos absolutamente globales. Argentina gastaba más de lo que recaudaba, de lo que le entraba plata, y eso generaba un déficit, emisión, etcétera, inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué es el déficit del Banco Central? Digamos, ¿a qué se refiere ese agregado que menciona Javier Milei? Bueno, básicamente hace referencia a digamos, es viste que en su momento se hablaba mucho sobre el tema de las LELIQs y sí, la bomba claro. de las LELIQs y demás. Bueno, es la deuda que tiene el Banco Central, que tiene que hacerse frente, obviamente, a eso. Como el Banco Central no recauda, la única manera de poder pagar es emitiendo pesos. Claro. Por eso mismo es siempre muy importante que el Banco Central tenga una hoja de balance lo más sana posible, porque de no tener esa hoja de balance sana, digamos, la corrección se da a partir de la emisión de pesos, y que esa emisión de pesos en última instancia termina generando más inflación, que fue lo que nosotros sufrimos durante todo este tiempo. Me acuerdo que hace... Sí, decime, discúlpame. Que por un lado tenés el ajuste fiscal, que responde a los gastos que tiene que hacer el Tesoro Nacional, digamos, el Estado Nacional, y que para poder hacer frente a esos gastos, la manera de financiarlo es o emitir pesos, o recaudar, o en tomar deuda. Claro. Esas son las tres fuentes que tiene. Si te tornás superavitario, no tenés ni que tomar deuda, ni que emitir pesos, y hasta podés bajar impuestos, que es lo que estaba proyectando Milei en un futuro. Entonces, es muy importante esta cuestión fiscal. Y en lo que tiene que ver con la hoja de balance del Banco Central es, bueno, que no tenga que emitir pesos para pagar los intereses de esa deuda, que es justamente lo que ha corregido también el actual... Claro, eso te quería decir, Julián. Hace un año uno
hablaba con mucha preocupación de la bola de los LELIC y cómo desactivar la bomba de los LELIC, y era todo un tema que de repente se disolvió. No digo que se disolvió el problema, se disolvió en la conversación pública, se dejó de hablar de eso. Bueno, a ver, el gobierno fue muy audaz, el Banco Central y el equipo económico fue muy audaz para bajarlo, porque el gobierno anterior creía que para frenar la inflación tenía que subir cada vez más la tasa. El problema es que como tenía tanta deuda en pesos, cuanto más subía la tasa, más emisión de pesos tenía que hacer para pagarla y más inflación generaba. Entonces, de manera contraintuitiva, este gobierno lo que hizo fue desplomar fuertemente la tasa de interés, lo cual, si desploma la tasa de interés, hace que la carga de intereses sea mucho menor y entonces tenga que emitir cada vez menos. Eso ancló las expectativas desde el punto de vista inflacionario y permitió que la inflación en definitiva luego baje. Y por otro lado, otra cuestión bastante audaz que hizo el equipo económico es la emisión de pesos que hizo el Banco Central era para financiar el tesoro, para financiar el déficit fiscal. Claro. Durante décadas y décadas. Entonces lo que hizo es, el Banco Central dijo, esta deuda que el tesoro me hizo generar es por culpa del déficit fiscal. Entonces le devolvió toda la deuda del Banco Central, todos los pasivos remunerados del Banco Central se le devolvió al tesoro. Es ahí surgió las LEFI, que son letra de capitalización que la tiene el tesoro. Entonces limpió completamente la hoja de balance del Banco Central y hoy no tiene un desequilibrio desde el punto de vista monetario. Entonces, ¿qué es lo que logró el equipo económico? Es eliminar absolutamente toda la fuente de emisión monetaria, ya sea para financiar el tesoro y para pagar los intereses de los pasivos remunerados. También limpió la bomba que le habían dejado en relación a los puts. Claro, los puts, también allí pudo corregirlo. Entonces, al eliminar los distintos riesgos y factores de emisión monetaria, bueno, la cosa se calmó y bueno, no fue magia, pero fue mucha audacia habérsela jugado y todo utilizando el ancla fiscal como cuestión central y la prudencia monetaria y la prudencia fiscal, bueno, terminó resultando bien, pero bueno, fue un programa evidentemente bastante bien pensado. Julián, ¿y cómo se consiguió el equilibrio fiscal? Digamos, ¿qué fue lo importante? El corte de la obra pública, la licuación. Sí. Yo no soy economista. Claro. Yo trabajo, soy colega de ustedes, soy periodista de finanzas en El Cronista, en distintos medios también, en Neura, etcétera. Así que, digamos, cuestiones así demasiado macro no las tengo, pero sí uno lo que puedo decir es que, por un lado, el tema de la obra pública sí cayó con fuerza. Por otro lado, las transferencias discrecionales a las provincias también se desplomó. Y bueno, digamos, existió un proceso de achicamiento del tamaño del Estado y de los gastos que este Estado tenía. La motosierra. Para que el déficit deje de ser de la manera en que se tenía. Lo interesante es que Milei logró algo que todos decían que no se podía, que es hacer el ajuste y que la sociedad se lo banque. Pese al tremendo ajuste que hizo Milei, histórico, esos niveles que estamos viendo, Milei conserva los mismos niveles que tenía cuando asumió, cosa que ningún presidente desde el regreso de la democracia, pero desde la salida de la convertibilidad hasta hoy, lo logró. Ni Néstor Kirchner, 13 meses después de haber asumido, mantenía los niveles de popularidad que sí tiene Milei hoy. Y encima, todo eso en un contexto de tremendo ajuste, así que más destacable todavía. Totalmente. ¿Qué perspectivas ves para este año, Julián? Bueno, a ver, si el año pasado fue el año del ajuste y de normalizar las cuentas y de desarmar las bombas que le dejaron, ahora con una economía con una nominalidad más baja, esto quiere decir con una inflación más baja, con expectativas inflacionarias a la baja, con expectativas evaluatorias controladas, todo esto le va a permitir al Banco Central bajar la tasa de interés hacia adelante. Esa baja de tasas también va a ser expansiva desde el punto de vista económico, así que podría venir de ese lado un buen contexto a nivel de recuperación de la actividad. Contemplando también el año pasado, se emitió mucha deuda en dólares por parte de las grandes compañías argentinas. El Tesoro, el Estado Nacional recibió muchos dólares producto del blanqueo y en vez de quedarse con los dólares dejó que las compañías puedan financiarse a tasas bajas y a plazos largos para colocar ese dinero en sus negocios, con lo cual si invierten en sus negocios eso también es expansivo para la economía. En un futuro uno debería pensar que la
que las compañías van a contratar más personal, van a generar nuevos proyectos de inversión y demás, todo a partir de la tremenda cantidad de dólares que emitieron las compañías del año pasado. Estamos hablando de la compañía más grande de Argentina, que emitieron 9.500 millones de dólares el año pasado. Pero eso también es expansivo, y el hecho de que tengamos menos inflación le permite a los inversores de la economía real, a aquel que se quiera abrir un kiosco, que se quiera abrir un restaurante, cualquier cosa, que pueda proyectar un flujo de fondos hacia adelante sobre cuáles van a ser sus potenciales ingresos, cuándo va a recuperar la inversión, cuándo va a empezar a ganar guita. Teniendo eso en claro, bueno, los inversores pueden animarse a invertir, animarse a contratar, y eso también va a ser expansivo. Así que, ya sea por la cuestión monetaria, por la cuestión de la deuda y por el anclaje en las expectativas inflacionarias, yo creo que el año que viene están dadas las condiciones para que la economía despegue mucho más respecto del rebote que estamos viendo en los últimos meses. Gracias, Julián, un abrazo, buen año. Muchísimas gracias, Gustavo, un gran abrazo para todos. Ahí estaba Julián Josovich. Ahora ya consensuamos con el dueño del nombre directamente, que es Julián Josovich. No hay ningún tipo de discusión al respecto. Bueno, vamos a hacer